Confianza significa creencia firme en la confiabilidad, la verdad, la habilidad o la fuerza de alguien o algo. Cuando esperas que alguien se comporte de cierta manera, eso es confianza. Cuando crees que actuarán de cierta manera, eso es confianza. Dales dinero para que se lo queden, ellos se lo quedarán. Diles que te guarden un asiento, estará listo para cuando estés allí. Pídeles que te ayuden y estarás allí cuando lo necesites. La confianza al final es expectativa. Es una creencia en el conjunto de comportamientos de alguien, que no hará nada impredecible y que solo hará cosas dentro de ese conjunto de comportamientos esperados. Y eso nos lleva a las relaciones de confianza, aquellas donde esperamos un comportamiento futuro. Y si podemos lograr eso en una organización, la calidad de vida, el bienestar, la comunicación, la humanización y la competitividad de la empresa mejora. Así que te pregunto, ¿qué esperas para fomentar y mostrar la importancia de la confianza en tu compañía? Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, y sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Alejandra Castaño, tiene una mezcla de paisa y boyacense. Recuerda su infancia acompañada de su hermana, de sus padres y de su nana. Sus papás, los dos sociólogos, la inspiraron por aportar a los demás. Y una de las reflexiones de esa conversación con Alejandra es sobre la importancia que tenemos de impactar los primeros años de vida de alguien para formarlos en grandes valores y virtudes y así desarrollar mejores seres humanos, mejores que la generación anterior, ojalá. Yo pienso que el carácter de uno pues se forma en el núcleo familiar y en el colegio, y pues de mis padres han sido un ejemplo de vida para mí. Enseñaron el valor de la unión, de la integridad, la responsabilidad y la solidaridad, sobre todo con las que convivo y comparto el día a día, y esta formación pues se complementa al colegio. Yo estudié en el colegio Refus, un colegio muy fuerte académicamente, pero un generador de conciencia social y un inculcador de valores como el mérito, el trabajo arduo, la persistencia, la ética y sobre todo la resiliencia. Es un colegio pues tan fuerte académicamente, pues tú aprendes primero mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Y que hay que no rendirse jamás. Entonces pues es algo pues que me marcó, esa experiencia por ese colegio pues me marcó mucho durante mi crecimiento, y pues básicamente digamos esa es mi historia de infancia. Yo desde muy pequeña empecé a reconocer como propósito de vida el servir a otros, y recuerdo tengo un recuerdo muy vívido de algo que comenta mucho mi mamá, y es que yo siempre jugaba a ser la profesora con todos los hijos de los amigos y los niñitos que visitaban mi casa. Siempre estaba dispuesta a ayudarlos y pues a guiarlos. Creo que eso es algo pues que es parte de mi esencia. Un momento que la marcó sucedió en la época del apagón y que muestra ese interés desde joven por ayudar al otro. La otra buena historia que dice mucho de quién soy yo es que no sé si recuerdas que tal vez hacia los 80s, 86, aquí en Bogotá teníamos, o de pronto antes, hacia los 80s aquí en Bogotá tuvimos esa época del apagón en Bogotá, esos apagones que pues eran muy famosos, y yo recuerdo que yo estaba un día jugando con mi hermana y una amiguita en la casa donde vivíamos, donde crecí, en el barrio
Pontevedra de Bogotá, y se acercó un señor con una historia ahí rara que nos iba a tomar una foto y bueno, nos embolató y yo le decía a mi hermana en secreto, le decía, esto está muy raro, o sea, que le eche saliva a la cámara, eso no me suena bien, esto es como un robo, un secuestro. Pero bueno, nos embolató y pues estábamos en el garaje y entonces pues finalmente entramos a la casa ya sin el señor ni nada y estábamos con una señora pues que trabajaba con nosotros en ese momento. Mi nana no estaba por ahí ese día y pasó el apagón y bueno, y luego salimos pues siempre durante el apagón nosotros nos hacíamos como en una salita ahí cerrada y a esperar pasar el apagón, y luego del apagón pues salimos y empezamos a ver que faltaban cosas en la casa y entonces pues obviamente se habían entrado los ladrones y nos habían robado todo. Y pues cuando llegó mi mamá del trabajo por la noche, pues oh sorpresa y todos asustados, ella cuenta, digamos, como con mucha, pienso que alegría, que yo lo primero que le dije fue, pues mami, que los ladrones se llevaron los juguetes, debe ser que los niñitos o los hijos no tenían juguetes y por eso se llevaron mis juguetes. Pero yo como con toda la tranquilidad y sin aferrarme a las cosas tan materiales, y yo pienso que eso me describe un poco a mí y ese interés que yo tengo en el otro. En el colegio estudiaba bastante y esas ganas de servir la llevaban a enfocarse en ciencias sociales. Mira, a mí me iba muy bien en pues muy bien es un decir, me iba bien en todas las áreas sociales y yo siempre estaba, digamos que trabajando o muy entusiasmada cuando me tocaba trabajar en temas de investigación social. Nosotros hacíamos mucho trabajo de comunidad, entonces me llamaba mucho la atención pues el trabajo social, y también me iba muy bien en química. Entonces yo estaba entre esas dos, pero me iba tan mal en matemáticas que finalmente dije, no, lo mío son las áreas sociales, y entre esas pues la psicología me llamó mucho la atención, siempre muy cuestionada de por qué la gente toma las decisiones que toma, por qué le gusta lo que le gusta, por qué tiene los intereses que tiene. Entonces pues yo no recuerdo que hubiera sido una decisión tan difícil, ¿sabes? Creo que pues yo realmente estaba muy orientada a esta área y pues no recuerdo que hubiera habido ninguna confusión en ese sentido. Y pues como te cuento, mi vocación siempre, mi propósito ha sido servir a otros, y esa carrera pues me seguía orientando hacia allá. Entonces pienso que fue una decisión acertada y pues ha traído bastantes satisfacciones a mi vida. Es algo que ha sido muy bonito. Estudiando psicología en la Universidad de los Andes, enfocada en temas de comunidad, tuvo varios momentos de verdad con un tema, la inequidad en Colombia. Yo me veía más por el lado de psicología social, y empiezo a trabajar, a estudiar en los Andes, y allí tuve pues unas experiencias. Por ejemplo, trabajé como voluntaria en la casa, tenían una línea de atención a suicidio, y pues ahí como que empecé a tocar qué difícil es acercarse a esa problemática humana. También hice una práctica en la comisaría de familia de Barrios Unidos, y esa sí que fue difícil porque allí llegaban pues niños que habían sido abusados sexualmente o los habían golpeado o quemado, y eso fue para mí terrible. Yo digamos que hacía mi práctica y llegaba, a mí no me podían decir en mi casa porque yo lloraba todo el tiempo. Fue muy duro y ahí dije, me encanta esto, es muy bonito poder ayudar, pero tiene que haber otra área de donde pueda ayudar yo sin necesidad, que pueda ayudar yo sin tener tan comprometido mis emociones. Y empecé a explorar en la parte organizacional y me llamó mucho la atención. Digamos que en algunos momentos yo he tenido algunas frustraciones y he dicho, pero ¿por qué no seguí con el área social? Sí, a mí me gusta mucho el trabajo de comunidad, pero digamos que esos momentos en los que me he cuestionado como que me han ayudado a entender que desde la empresa, desde las organizaciones, tú también puedes hacer un trabajo de servicio a la comunidad que es muy importante, porque finalmente las organizaciones son comunidades, ¿no? También. La experiencia más difícil la vivió cuando estaba estudiando en los Andes psicología. Su padre, como les conté, era sociólogo, pero por razones familiares tuvo que enfocarse en trabajar en la empresa de la familia, un negocio en el mundo del transporte.
Y bueno, a mí digamos que algo que también me marcó mucho, yo creo que la experiencia pues que ha sido la experiencia más difícil de vida que he tenido es que cuando, bueno, yo empiezo a estudiar psicología en los Andes, siguiendo como esa pasión por entender y ayudar al otro. Empiezo a estudiar en los Andes psicología y como en segundo semestre, pues nosotros digamos con esas empresas y con ese contexto social tan complicado, pues no era fácil y pues habían digamos que bastantes miedos sobre lo que podría pasar. Mi papá pues con esa viajadera estaba muy expuesto y estaba gerenciando en un entorno que era complicado. Entonces nosotros teníamos una finca en los llanos y pues mi papá iba mucho allí y pues era muy confiado y decía que pues él iba a seguir yendo porque no iba a negociar su dignidad. Entonces pues un día ocurrió pues no lo que tenía que pasar sino lo que desafortunadamente pasó, y es que pues lo iban a secuestrar y mi papá pues no se dejó porque no negoció su dignidad y lo mataron. Pues una situación pues muy difícil para nosotros. Yo tenía 20 años, mi hermana tenía 19 y mi mamá pues queda sola sin tener ni idea de administración y pues toma ella el mando pues de una de las empresas. La otra pues otras personas que estaban al lado también pues se unieron a ayudarla, pero pues fue digamos una situación muy difícil en la que aprendimos el valor de ese sistema de soporte que es la familia, ¿no? Y pues aprendimos, digamos, a luchar y estarmos muy unidas y apoyarnos unas a las otras. Éramos tres, pues, solas con una familia gigante al lado apoyándonos, pero finalmente teníamos que salir adelante las tres. Y bueno, pues, gracias a Dios y a mi mamá, pues, salimos adelante y bueno, hoy somos quienes somos. Hizo una práctica en Kuala, donde trabajó con María Victoria Serrano, la CHRO de Kuala. Si les interesa, pueden escuchar su historia en el episodio 179. Y Ale quiere recorrer el mundo, quiere aprender inglés. Y surge una posibilidad de irme a estudiar inglés en Inglaterra, digamos con la idea de buscar hacer una maestría allí. Entonces yo me voy para Inglaterra, me voy para Oxford y allí estudio inglés 7 meses y pues empiezo la aplicación en unas universidades y estudio en la Universidad de Oxford Brookes en Oxford una maestría en gerencia internacional, un enfoque pues en el área organizacional, y pues allí pues se me amplían mis horizontes y pues empiezo como a soñar en trabajar en otras partes del mundo, de poder aplicar mis conocimientos para ayudar a la gente y para desarrollar talento no solamente en mi país sino en otras partes del mundo. Entonces pues termino mis estudios allí conozco pues, gente de muchas partes del mundo, de culturas diferentes, un proceso muy enriquecedor. Inglaterra alberga algunas de las mejores universidades del mundo, como Oxford y Cambridge. Muchos políticos, científicos y novelistas famosos en el mundo se han graduado de esas universidades. Inglaterra es el lugar de nacimiento de muchos científicos, además, que tuvieron gran impacto. Les voy a nombrar algunos pocos. Un tal Isaac Newton, que descubrió la ley de la gravitación e inventó el cálculo. O Charles Darwin, un geólogo biólogo conocido por sus contribuciones a la ciencia de la evolución. Y por último, no menos importante, Stephen Hawking, uno de los grandes científicos del siglo XX. Pues así fue la experiencia en Inglaterra. Esa experiencia en Inglaterra, bueno, que conozco gente de muchas partes del mundo, como te digo, pues me abre muchos horizontes. Empiezo a conocer y a palpar que las cosas no son blanco y negro, sino que hay matices, y matices que es muy interesante explorar y conocer, y que ese conocimiento te hace crecer y te enriquece mucho a todo nivel, a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, pues, no sé, fue desde enfrentarme a ese reto de comunicarme en otro idioma que no es el mío, a interactuar y a conocer y entender personas que son diferentes a mí. Entonces allí empiezo pues a valorar la diversidad de pensamiento, la diversidad de género, la diversidad en todos los frentes que se pueda uno imaginar. Fue una experiencia muy enriquecedora y muy bonita para mí. Me ennovié con un brasilero, entonces aprendí inglés
inglés, pero aprendí también portugués cuando estaba allá y bueno, pues ya uno acompañado y con alguien que es un poco cercano a la cultura de uno, pues la cosa es más fácil, ¿no? Porque pues la cultura inglesa es siempre bien diferente a la de uno y pues estudiar en inglés es retador. Fue una experiencia muy bonita, pero una experiencia que exigió bastante de mí y también tuve un episodio, se me desarrolló un proceso alérgico terrible. Yo siempre pues había sido asmática, pero allí era que tenía que estar con el inhalador todo el tiempo porque como Oxford queda como en un valle, entonces todo el polen se concentraba y yo casi que no podía respirar sin ese inhalador, y mi mamá recuerdo que me decía, no, pero pues ¿cómo va a seguir exponiendo su vida? Devuélvase. Y yo, pero es que ni muerta, no me devuelvo sin ese diploma y me tienen que sacar aquí con los pies por delante porque no me voy a dar por vencida. Y pues finalmente lo completé y fue una experiencia, como te digo, muy bonita, muy enriquecedora. Pienso que esto que aprendí en mi familia y en el colegio de la persistencia, la resiliencia, el trabajo duro, me ayudó mucho a superar esa situación allí también. Regresa a Colombia a trabajar con Sun Microsystems, que fue una empresa de tecnología americana que vendía computadoras, componentes, software y servicios de tecnología, y creó el lenguaje de programación Java, el sistema operativo Solaris y microprocesadores Spark. El 20 de abril del 2009, Oracle adquiría Sun por $7.400 millones y se completó ese acuerdo el 27 de enero del 2010. Siguiendo la historia, Alejandra pasa a otra compañía del mundo de tecnología llamada Unisys. Trabajé en Sun Microsystems y después me moví de Sun Microsystems, que es de esas empresas que te llegan al alma, que te tocan el corazón y que tú sientes que siempre van a estar en tu corazón. Yo creo que cuando Oracle compró a Sun, yo me acuerdo que vi la noticia y decía el fin de un sueño. Eso es como que te hayan quitado una partecita de ti. O sea, fue tal como la sincronía con esa compañía que sientes, o sentí yo pues como profunda tristeza cuando anuncian que ya no está en el mercado como Sun, que ya pierde su identidad corporativa. Después de eso pasó a Unisys. Unisys también una compañía de high tech. Allí también, pues allí tengo ya pues más responsabilidad en el área de recursos humanos. Yo era consultora senior de recursos humanos en Unisys y pues era responsable del tema de desarrollo y entrenamiento para el clúster andino, Perú, Ecuador, Venezuela, y también era responsable por los temas de recursos humanos en Medellín. Allí trabajo con Billy von Wallenberger, que seguramente lo conoces, y pues él fue un gran mentor y pues allí esa fue una gran escuela para mí. Y allí estuve 2 años trabajando en Unisys, se hicieron cosas muy lindas a nivel, por ejemplo, de integración cultural. Recuerdo un proyecto muy bonito porque pues cuando yo estaba liderando ese tema se integró el clúster andino y pues hicimos un trabajo de integración cultural, de conocernos y de reconocernos en la diferencia y de trabajar colaborativamente. Yo pienso que ayudó mucho a la organización. Y de allí pues me hacen una oferta para irme a trabajar a Occidental de Colombia, un sector pues totalmente diferente al de high tech. Y bueno, en ese momento empezó este viaje recursos humanos en el sector de oil and gas y pues que ha sido como una montaña rusa. Pienso que yo tengo mucho que agradecerle a este sector, esta industria y a Occidental de Colombia y ahora a Sierra Col Energy. Oxy llegó a Colombia hace 40 años con el proyecto de Caño Limón, el pozo que en el 83 partió en dos la historia reciente del petróleo colombiano, porque gracias a él Colombia dejó de ser importador y recuperó su autosuficiencia. Este pozo fue el de mayor producción en el país, a tal punto que hoy, a pesar de estar en su fase de declive, produce 21.000 barriles diarios de crudo. Pero Caño Limón ya no es de Oxy, ni el resto de su operación en tierra. Por $825 millones la firma de inversión Carlyle Group la adquirió en octubre del 2020 con una producción de 33.000 barriles diarios, 14 bloques en Arauca, Santander, Putumayo. Y Tony Howard, ex CEO de Beatrice Petroleum en Glencore, es el presidente ejecutivo en Colombia. Viendo la historia, cambiar el mundo tech por el mundo del petróleo.
Cuando pasé de Hightech a Occidental, pues una compañía pues con muchos recursos, se podían hacer muchas cosas, pero pues con una cultura muy diferente, ¿no? Y una cultura pues dominante, como male dominant, y pues digamos que muy conservadora en muchos sentidos en ese momento, pues en el 2004, que fue el año en el que ingresé yo a Oxy de Colombia. Entonces cuando yo empecé pues a ver y a hacer este contraste, yo venía de Hightech, yo dije, ay Dios, ¿qué hice? Pero ese que hice creo que fue una decisión muy acertada en mi vida. Sí, pues como te digo, una compañía pues multinacional con muchos recursos, con muchas posibilidades a nivel internacional. Entonces yo pues entré coordinando todo el tema de entrenamiento y desarrollo y también manejando el área de expatriados en ese momento aquí en Colombia. Y en una oportunidad, año después de que yo entré a Oxy en el 2005, vienen a Colombia dos consultoras del área de diseño de desarrollo organizacional de la corporación de Oxy Corporate. Vienen a trabajar conmigo y pues con la gerencia un proyecto de integración para el proyecto Las Infantas, que en ese momento pues era un proyecto 9 para Oxy que estaba haciendo con Ecopetrol. Nos estábamos uniendo pues en esa alianza estratégica y allí pues trabajamos juntos con estas consultoras del corporativo en ese proceso de integración y bueno, ellas construimos una relación muy buena, hicimos un trabajo bueno, apoyamos a la organización y pues les gustó mi trabajo. Un año después me hacen la oferta de irme para Houston a ser parte del equipo de desarrollo organizacional de la corporación. Entonces yo me voy para Houston con mi esposo. Allí estaba mi esposo Javier Cardona. Yo cuando estaba en Unisys pues me casé con Javier y pues él ha sido mi compañero de vida, mi compañero durante toda esta travesía internacional y pues ahora en mi regreso a Colombia. Esta ciudad tiene unos datos bien interesantes. 2.3 millones de personas viven en Houston. Es la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Los habitantes de Houston se pueden considerar como un grupo culto. Más del 61% de sus residentes mayores de 25 años tienen una licenciatura o un título superior. Es la segunda ciudad estadounidense de más rápido crecimiento, y esto se debe a la próspera industria de medicina, ingeniería, petróleo, gas y aeronáutica. La ciudad se llama Houston por un comandante militar y político llamado Sam Houston, que fue el que lideró la batalla de Texas por la independencia de México. Fue el primer presidente de la República de Texas. Y Houston fue la primera palabra que se escuchó en la Luna. ¿Se acuerdan? Las primeras palabras de Neil Armstrong al control de la misión de Apolo desde la superficie lunar. Dijeron, Houston, base, tranquilidad aquí. Bueno, pues estuvo trabajando con estos consultores y las raíces de la familia la llamaron. No te conté algo y es que la mamá de mi papá era libanesa o con ascendencia libanesa, entonces yo siempre tuve como un interés grande de conocer un poco de esa cultura árabe. Entonces Oxy Corporate pues tiene assets en el Medio Oriente, pues yo ya llevaba 2 añitos trabajando en Houston y pues ya había manifestado mi interés de alguna asignación internacional si se presentaba la oportunidad. Entonces salió la oportunidad de ir a apoyar un proyecto de desarrollo o de construcción de la solución de entrenamiento para cumplir con, digamos, los requerimientos del contrato que tenía Oxy en Libia. Y era un contrato puntual, era una asignación de 8 meses y asignada por 8 meses con mi esposo, una asignación temporal en Abu Dhabi, y desde allí pues yo, digamos, la primera tarea que tenía era ir a Libia a apoyar ese proyecto que iba a durar pues 2 o 3 meses. Entonces yo salgo de Houston para Libia, ya estoy esos 3 meses y después de esos 3 meses me encuentro con mi esposo en Abu Dhabi para completar el resto de la asignación, que en total eran 8 meses, pero esos 8 meses se convirtieron en 8 años que estuvimos viviendo en el Medio Oriente. Con solo 295 millas cuadradas, Bahrein es un poco más grande que República Dominicana en el Caribe. Sin embargo, a pesar de ese pequeño tamaño, sigue siendo un actor clave en el comercio y la economía de Oriente Medio. Bahrein fue uno de los primeros países en adoptar el Islam. Los historiadores piensan que este país se convirtió al Islam en el 628 después de Cristo. Esto la habría convertido en una nación islámica 4 años antes de la muerte del profeta Mahoma. Y de hecho,
La mezquita Al-Karmis data del 692 después de Cristo, la primera mezquita de Bahrein y una de las mezquitas más antiguas e importantes del mundo entero. En Bahrein pueden encontrar el árbol de la vida. A mediados del siglo XVI se plantó un solo árbol de mezquita en el desierto del sur de Bahrein y hasta el día de hoy ese árbol solitario sigue en pie, en plena floración verde y sirve como símbolo del árbol de la vida. Te preguntarás ¿por qué debe importarme? Pues porque no hay fuentes de agua obvias que hayan estado alimentando el árbol durante siglos. Entonces permanece como un misterio. En Abu Dhabi, pues yo estuve dando apoyo como advisor en temas de entrenamiento, desarrollo organizacional a la región. Y pues teníamos operaciones en Omán, en Qatar, en Abu Dhabi y en Libia, pero pues ya ahí Oxy estaba empezando a salir de Libia. Allí hay un proyecto y Oxy hace un joint venture con la empresa de petróleos de Bahrein. Pues me invitan a mí a ser parte de ese grupo de transición, el grupo integrador, y pues nos movimos para Bahrein y pues allí estuvimos otros 2 años viviendo, apoyando. Se fue un proceso súper interesante, proceso en el que pues teníamos, Oxy pues ponía toda la tecnología y ponía pues todo ese expertise de desarrollo en altas tecnologías para oil and gas, y pues teníamos un grupo grande de expatriados allí, éramos como 80 expatriados y yo pues era la persona responsable de recursos humanos en Bahrein. Y allí pasa algo, pues un evento muy importante, y es que nos sorprenden todas estas protestas antigobierno y de repente pues estamos en el medio de la primavera árabe. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Voy a parar un segundo y les voy a contar sobre la primavera árabe. ¿Cómo inicia? Porque esto es un hito muy importante en la historia del mundo. Las protestas árabes del 2010 al 2012 se conocen como la primavera árabe. Fueron unas manifestaciones populares en clamor de, según los manifestantes, la democracia y los derechos sociales organizada por la población árabe. Se considera el comienzo de estas manifestaciones el 17 de diciembre del 2010, en la ciudad de Sidi Bouzid, cuando un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi fue despojado por la policía de sus mercancías, sus cuentas de ahorro, y en respuesta se inmoló en forma de protesta. Durante su agonía, miles de tunecinos se rebelaron contra las malas condiciones en las que el país estaba sometido, usando un efecto dominó en el resto de naciones árabes. Imagínense esto, desde 1987, Zine el Abidine Ben Ali gobernaba Túnez con un gobierno considerado autoritario. Y los tunecinos, ante la situación, salieron a protestar. Y Ben Ali falleció el 4 de enero del 2011. 10 días después, el presidente Ben Ali dimitió. Fue dar todo el apoyo a la comunidad organizacional que tenía Oxy allí para poder primero darle viabilidad al negocio. Entonces, pues la pregunta grande del negocio era ¿qué hacemos para retener todas estas personas, para proteger a estas personas y sus familias y que se queden apoyando nuestra operación? Entonces, digamos que la clave allí fue tener un approach muy humano. En ese momento, pues Oxy no tenía gerente de seguridad en Bahrein, nosotros pues no esperábamos que fuéramos a tener esa situación, entonces pues fue, digamos que nos cogió por sorpresa, pero usamos un approach muy humano en el manejo de todos nuestros recursos. ¿Y qué se hizo? Bueno, luego pues ya llegó una persona de seguridad y yo trabajé con esa persona de seguridad muy de la mano, hicimos un trabajo de coaching a los empleados y a sus familias uno a uno, trabajaban los empleados pues en el día, en sus operaciones, en sus tareas, y en las noches nosotros
visitábamos cada familia, los oíamos, los reforzábamos, pues los hacíamos sentir que realmente eran una parte de una familia grande que tenía Oxy en Bahrein y que estábamos allí para apoyarlos y para asegurar su bienestar. Y eso pues nos sirvió muchísimo. Ese sistema de allí aprendí o reforcé, porque pues yo ya había tenido unas experiencias a nivel familiar que pues me habían ayudado a entender qué tan importante es ese soporte, ese sistema de soporte que tú tienes. Pero allí digamos que pude dar o contribuir para que ese soporte le diera viabilidad al negocio en compañía o en coordinación con por supuesto el management team con el que yo trabajaba y por supuesto con el gerente de seguridad que hacía parte de este grupo, ¿no? Pero pues allí construimos un sistema de soporte muy importante, nos convertimos como en una familia, un grupo muy unido, no perdimos ningún empleado, ningún miembro de las familias se fue de Bahrein, pues los empleados y sus familias se quedaron allí apoyando la operación y sacándola adelante. Entonces se preguntarán por qué ahora es la primavera árabe. Pues porque en Bahrein también fue muy retador. Estas protestas comenzaron un 14 de febrero. Tenían un objetivo de lograr una mayor libertad política y el respeto de los derechos humanos. No tenían la intención de amenazar a la monarquía. La frustración persiste entre la mayoría chiita por ser gobernada por el gobierno sunita, que fue una de las principales causas. Pero las protestas en Túnez y en Egipto se citan como la inspiración en las manifestaciones. Al comienzo las protestas fueron en gran parte pacíficas, hasta que la policía realizó una redada el 17 de febrero para expulsar a los manifestantes de Pearl Roundabout en Manamá, en la que la policía mató a 4 manifestantes. Y después de esa redada, otras personas comenzaron a expandir sus objetivos a un llamado al fin de la monarquía. 4 días después, las fuerzas del ejército abrieron fuego contra los manifestantes cuando intentaban volver a entrar en la rotonda, hiriendo a uno de ellos de muerte. Y un día después, ocuparon nuevamente Pearl Roundabout después de que el gobierno ordenara la retirada de las tropas y la policía. Así, los días siguientes fueron de mucha manifestación. Y ya después de ese 14 de febrero, 7 días más adelante, una reunión de unidad nacional que atrajo a decenas de miles de personas. Y el número de manifestantes aumentó hasta alcanzar un punto máximo de 150.000, después de que más de 100.000 manifestantes marcharan allí y fueran atacados por el ejército de Bahrein. Incluso, una década después de esos levantamientos, la situación en Bahrein se mantuvo sin cambios, y el régimen continuó la represión contra todas las formas de disensión. Años después de las manifestaciones, se sabe que las autoridades de Bahrein han acelerado su represión, y han tenido como blanco a defensores de los derechos humanos, periodistas, grupos políticos chiitas, críticos de las redes sociales. Fue muy impactante. Yo pienso que es una de las experiencias profesionales más impactantes y enriquecedoras que yo he tenido. De allí, de Bahrein, nos fuimos para en Oman, en Oxy Oman. El grupo de expatriados de Oxy era muy grande. Era un grupo como de 200 expatriados y 600 contratistas expatriados también. Entonces, el grupo estaba siendo manejado por locales que no tenían, no habían tenido mucha exposición a ese mundo internacional. Entonces, digamos que el entendimiento de las necesidades que tenía ese grupo pues no estaba tan claro. Entonces ellos estaban aprendiendo a navegar en aguas pues desconocidas. Entonces pues me llaman a mí a liderar ese grupo de locales encargados del grupo de expatriados de la compañía, y pues yo me voy con mi esposo feliz. Me encantó esa experiencia en Oman. Es un país increíble, un país súper pacífico, mediador, un país que reconoce y respeta la diferencia, y además pues un líder pues que desafortunadamente pues murió ya, pero pues Sultán Qaboos, pues digamos que yo pienso que ha sido uno de los líderes importantes que ha tenido el mundo. Un líder en 50 años transforma ese país y le da educación, medios para que todas las personas
personas se puedan educar y puedan satisfacer sus necesidades más básicas, ¿no? Tú encuentras escuelas en cada pueblo, encuentras universidades, pues en las ciudades más grandes encuentras una infraestructura increíble. Todos los pueblos tienen electricidad, acueducto. Es un sultanato que realmente ha sobresalido por ese desarrollo acelerado que ha tenido ese pueblo. Y bueno, allí creo que resaltar fue la oportunidad que tuve de conocer realmente esa cultura árabe. Si bien yo pues había trabajado 2 años en Bahrein tuve contacto con los locales, pero no un contacto tan directo. Pero allí en Oman pues sí llegué yo a liderar un grupo como de 15 personas, todas locales, a conocer esa cultura, a ganarme un espacio dentro de esa cultura árabe. ¿Cómo es su percepción sobre la cultura árabe? ¿Qué resalta? Mira, yo creo que lo más lindo que tiene esa cultura árabe es el valor por la familia. Ellos, todo gira alrededor de la religión, pero es muy auténtico, o sea, es como un interés auténtico el otro que tienes al lado por protegerse ellos unos a los otros, es una unidad. En Oman, pues como te decía, Oman es un país muy conciliador, ellos no se meten nunca en conflictos políticos, son muy respetuosos de las diferencias. Entonces eso me parece que el valor de la familia es algo para resaltar. Ese núcleo familiar es muy, muy importante. Y bueno, esa cultura que tienen ellos, esas tradiciones, es el entender por qué las mujeres tienen que comer solas a un lado y los hombres al otro. Empezar a valorar eso, que aunque es diferente, es muy valioso. Creo que esa experiencia por el Medio Oriente me ayudó a mí a valorar la importancia de la diversidad y también de la inclusión para el desarrollo de los pueblos. ¿Cómo construir relaciones de confianza? Escuchen esta historia. Digamos que para retomar allí, Ricardo, y para de alguna manera resumir cuál fue ese aprendizaje para mí como líder con un grupo tan diferente, una cultura tan diferente, cómo logré posicionarme yo como líder, yo resumiría eso en unas pocas cosas. Una es, digamos, aprender a escuchar activamente y con mucho respeto al otro que es diferente a mí. 2, digamos, permitirme poner mi ser en la posición de ese otro para pues aprender a comunicarme con él, ¿sí? Y pasaron cosas como, tú sabes que en el Medio Oriente, digamos, la gente come en el piso, no siempre, pero es un compartir de la sociedad y ellos, digamos, cuando se reúnen en familia o entre amigos, pues comen en el piso y comen sus platos típicos. Entonces, parte de, digamos, ganarme ese espacio como líder fue ponerme en los zapatos, practicar esa empatía y ponerme en los zapatos del otro y abrirme a conocer el otro. Entonces, digamos que yo tengo experiencias muy bonitas y recuerdos muy lindos donde yo estoy comiendo con ellos en el piso. Yo recuerdo en Libia una vez, bueno, estaba yo trabajando en un proyecto de entrenamiento y pues salía con una venezolana del edificio y estaban todos los conductores en el piso comiéndose un plato típico libio. Y entonces nos invitaron a comer con ellos y nosotros, pues bueno, listo. Y nos fuimos y ellos estaban amasando su platico y todo, y yo no tenía que coger bolitas como de masa y ponerle pollo adentro que estaba ahí, cogerlo con las manos y comérselo. Entonces ellos me veían así como con el dedito levantado amasando, pues nos veían ahí como medio confundidas y nos decían, bueno, pero nosotros podemos prepararle el pedacito a ustedes, y lo empezaron a amasar y luego nos lo entregaron y nosotros, bueno, pero digamos que más allá, digamos que la reacción inicial fue, ay no, yo no me voy a comer eso, pero cuando tú vas más allá y empiezas a leer la intención que ese gesto tiene, te empiezas a conectar de esa forma que esa relación nunca se destruye. ¿Cómo construir relaciones? Esa es la otra clave, construir relaciones de confianza con el otro y ya, si tú estableces esas relaciones de confianza, te abres a construir juntos, a conocer juntos y pues de un momento a otro te das cuenta que ya estás posicionada como un líder. La otra persona también se abre a aprender de ti. La confianza es una de esas virtudes valiosas, muy valiosas, para evolucionar como sociedad, como empresa, como equipo de trabajo.
y como personas. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que el rol nuestro como líderes de recursos humanos es abrir esos espacios o fomentar esos espacios para que esas relaciones de confianza se puedan construir, abrir esos espacios donde las personas se sientan seguras para poder mostrarse como son. Si uno se muestra como es y se acepta como es, se reconoce como es e identifica que allí hay algunas cosas que uno puede ofrecerle genuinamente al otro, pues ya está, como tú dices, ya está el suelo de alguna manera nutrido y dado para que esas relaciones de confianza se construyan. Y yo creo que eso fue clave en mi experiencia en el Medio Oriente, o eso fue lo que aprendí, reconocer esa diferencia, alimentarme de esa diferencia y ofrecer esa diferencia o esa individualidad a los otros para que juntos pudiéramos crecer. A ti que nos estás escuchando, te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos 2 años, de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay 4 razones: profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores, son CEOs y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. En esa cultura árabe el rol de las mujeres es muy distinto a América Latina. ¿Cuáles fueron las claves para que ella lograra adaptar y también pudiera liderar diferentes personas? ¿Cuál es la clave? Yo pienso que es ser genuinos. Sí me costó trabajo al principio. Digamos que hay diferencias de religión, de percepción del rol de la mujer, pero creo que cuando tú eres genuino y cuando tú abres o cuando tú te muestras como eres y muestras la sensibilidad que tienes, me ayudó mucho mi capacidad de conectar con la gente. Digamos que poco a poco yo me fui ganando un espacio en el contexto de ellos desde el respeto a la cultura. O sea, tú oyes muchas cosas, no, los árabes aprecian la mujer, no tienen voz ni voto, y tú te das cuenta que tal vez sí lo tienen, pero de una forma diferente, de una forma que hay que entender para poderla valorar. Y cómo lo entiendes y cómo empiezas a comprender con una actitud de escucha activa y una disposición para realmente reconocer al otro, aunque diferente, es un otro muy valioso. Entonces yo creo que esa apertura y esa intención de realmente conocer a quien tenía yo al frente me ayudó mucho, y pues yo te puedo decir que hoy todavía yo hablo con mis colegas maníes y mi corazón es un poquito maní. Ellos todavía me llaman, se alegran por mis logros y pues yo por los de ellos también, ¿no? En Oman estuvimos 4
años. Estuvimos 4 años en Oman liderando pues ese grupo de locales y se hizo, pues pienso que construimos juntos una estrategia para ese grupo de gerencia o ese grupo de manejo de servicios a expatriados. Pues lo construimos juntos y hoy pienso que eso está sobre ruedas y andando muy bien. Bueno, allá una experiencia muy agradable, constructiva para mí, pero que empecé a sentir que ya pues 8 años en el Medio Oriente, nosotros no tenemos hijos y pues fue una decisión que tomamos, una decisión de vida que tomamos y pues digamos que no teníamos nada que nos atara, viajamos muchísimo, conocimos de otras culturas, no solamente del árabe, pero pues conocimos muchas partes del mundo, pero yo empecé a sentir que profesionalmente yo necesitaba regresar a la corporación, me pudieran conocer y me pudieran dar otras oportunidades. Entonces pues empecé a levantar la mano, Ricardo, y a decir realmente pues yo ya siento que es hora de regresar a Occidente, quiero tener una oportunidad en Houston y pues Oxy, pues como te digo, yo tengo mucho que agradecerle a Oxy. Oxy me dio la oportunidad pues de regresar a Houston. Yo ahí tomé una decisión profesional importante y pues implicó que yo me devolviera un poco. Yo era gerente de servicios expatriados en Oman y pues yo regresé a Houston a trabajar en uno de los assets que tenía corporate en ese momento, que era EOR, y regresé como generalista. Entonces pues digamos que ahí es un poco comprender que el desarrollo de carrera, o cuando tú lideras tu carrera, debes explorar todas las opciones y a veces el desarrollo de carrera no necesariamente implica ir hacia arriba y ser promovido, también puedes moverte a los lados y a veces también te puedes bajar a aprender otras cosas que te permitan explorar o que te permitan exponerte a otras oportunidades de crecimiento más adelante, y eso fue pues lo que yo hice. Entonces Alejandra vuelve a Houston. Era un movimiento lateral, no un crecimiento de carrera, y volvió al corporativo de la cultura texana. Al año se paga esa inversión, se paga ese retorno a inversión de carrera y le ofrecen un área internacional a gestionar las áreas de talento humano global. Y en ese momento, Oxy compra Anadarko, en un acuerdo que se ubica como una de las mayores fusiones y adquisiciones de petróleo en los últimos años. Una transacción valorada en $38 billones. Creo que el reto más grande fue esa integración. Anadarko era una empresa muy orientada a las personas y Oxy, digamos que con gran sensibilidad hacia las personas, pero muy orientada a los resultados y con un gran conocimiento en la parte técnica, con un involucramiento grandísimo en la parte técnica. Entonces se unen estas dos compañías. El reto más grande fue, digamos, que facilitar o trabajar con el senior management de la compañía para facilitar esa integración, y es nuevamente, digamos, generar esos espacios donde nos pudiéramos integrar desde la humanidad. Es cómo nos conocemos, nos aceptamos, nos reconocemos y nos integramos. Entonces pues fue difícil, sí, porque hubo mucha resistencia al cambio y era, bueno, Oxy quiere entrar aquí en poner todo y dónde estamos nosotros a nadar, cómo encajamos allí, y pues fue un proceso. La integración se complicó un poco, más con la pandemia, porque había que fusionar dos culturas a la distancia. No, allí fue, digamos, generar esos espacios para nuevamente que se pudieran construir relaciones de confianza. Creo que el momento más difícil para mí, y no solamente para mí, sino para el grupo de liderazgo de la compañía, fue el manejo de esa pandemia, pues porque allí nosotros ya estábamos, pues acabamos de integrarnos y nos llega esta pandemia, entonces eso hizo un poco más complicado esa integración, porque no podíamos vernos, pero igual teníamos que conocernos. Entonces yo creo que en este momento yo creo que se respira una unidad de empresa. Yo ya pues no estoy con Oxy, pero pienso que ya después de 2 años, ya casi 3 años, pues ya los grupos están más integrados, pero fue como ese comienzo, ese proceso de integración sin poderte ver face to face, y fuera de eso con operación que estaba offshore, no onshore. Un proceso duro, un chicharrón, como tú dices, pero bueno, yo creo que cómo se logra con mucha pasión, persistencia, intención de poder hacer lo mejor para las personas que hacen parte de tu equipo. Las vueltas que da la vida. Resulta que hace muchos años, desde Oxy, ella había estado en Colombia ayudando a una fundación junto a Bernardo Ortiz, y este personaje se convierte luego en presidente de Sierra Col. Tiene muy presente a Alejandra y la invita
a ser la vicepresidente de talento humano de Sierra Col Energy. Está trabajando en todos los temas de diversidad, equidad e inclusión, como un eje de transformación de las comunidades. Además, cambia el nombre de recursos humanos por gente, cultura y servicios, porque como dice esta hacker, está por y para la gente de Sierra Col y sus actores de interés. Voy a contar sobre esta compañía. En diciembre del 2020 se convirtió en una compañía independiente al adquirir los activos y las operaciones en tierra de Occidental Petroleum Corporation. ¿Recuerdan? Sí, Oxy en Colombia. Pues volviendo a nuestra invitada, oigan el tema que más le apasiona. Pues el tema que me apasiona a mí es el tema de desarrollo organizacional y el desarrollo del talento humano. Allí te cuento que estamos haciendo cosas muy bonitas con una compañía, digamos, más pequeña o convirtiéndose Sierra Col en una compañía independiente. Pues aquí se diseñan los programas, se implementan los programas y se reportan los logros de esos programas. Entonces, uno de esos programas que diseñamos, implementamos y tenemos pues la fortuna de reportar pues los logros que ese programa ha traído es el programa de Liderando mi Carrera. Digamos, en una compañía independiente el tema de emprendimiento es de suma importancia, es como nos adueñamos de nuestro destino y hacemos de esto que tenemos, de nuestra empresa, lo que queremos. Entonces hemos estado trabajando con todas las personas de la organización en, ¿cómo cambiamos ese chip? Y ya no esperamos que nos entreguen todo molidito, sino cómo hacemos parte de la creación de nuestro futuro, de nuestro plan de desarrollo. Bueno, eso ha sido a través del compartir nuestras historias, de dar también elementos como organización, pues de dar esta plataforma para que las personas se apalanquen y puedan construir o identificar sus fortalezas, construir sus planes de carrera y poder seguir construyendo el futuro que tienen en la organización. ¿Anotaron ese hack? ¿Cómo somos parte de la creación de nuestro futuro? Para lograr poner en marcha esta iniciativa, uno de los primeros pasos es el propósito. Yo creo, Ricardo, que es fundamental, las personas dediquen un espacio a identificar cuál es su propósito en la vida y cómo ese propósito realmente se conecta con el propósito de la organización. Si hay conexión, ese es un buen comienzo. Si no hay conexión y yo lo busco pero no lo encuentro, pues existe la posibilidad que este camino no sea el mío y eso también es válido. Pero si yo encuentro y alineo mi propósito de vida con el propósito de mi organización, porque allí nos unimos en esa construcción de país, pues perfecto. Entonces, de allí, digamos, ese es el foundation, o esos son los cimientos. Lo siguiente es buscar esas rutas, como tú lo decías. Entonces, y yo empoderarme y empezar a accionar y a buscar esas posibilidades. Si se puede por aquí, pues porque también estás hablando cuáles son esas oportunidades que hay en mi organización. Si no hay la oportunidad que quiero en ese momento, pues me voy por otro lado, pero siempre persiguiendo ese propósito y buscando oportunidades de desarrollo. Para mí fue un gran aprendizaje esa oportunidad que tuve de regresar del Medio Oriente a Estados Unidos y fue una emoción si tú lo quieres ver así, pero para mí fue una oportunidad de crecimiento. Si bien yo pasé de ser líder a ser generalista y contribuidora individual nuevamente, pues pude desarrollar otras habilidades por un tiempo que me permitieron luego seguir creciendo en la organización. Entonces, digamos que pienso que parte de ese cambio de paradigma es el crecimiento no solamente hacia arriba, el crecimiento puede ir horizontal y a veces hacia abajo para poder desarrollar habilidades que luego me permitan seguir creciendo. Y pues un tercer tema importantísimo que ya hemos hablado bastante sobre esto es construir esas relaciones de confianza e identificar esos programas, personas en los que me puedo apalancar para seguir desarrollándome como profesional y como individuo. Por ejemplo, el mentoring y el coaching son herramientas muy importantes en el desarrollo del ser humano, no solamente a nivel individual, sino a nivel profesional y a nivel gerencial y de liderazgo. Pienso que es muy importante siempre tener una guía, la orientación de otra persona o tener un modelo a seguir o tener con quién conversar para yo poder encontrar mis respuestas. Es lo que hace un coach. Pienso que esas son herramientas muy importantes en el desarrollo de nosotros como profesionales.
esa labor que estás haciendo tú, Ricardo, en este momento es increíble porque es cómo conectas todo este talento que hay en esta área para que podamos seguir alimentándonos unos a otros y recreándonos día a día. Muchas gracias por ese comentario. En Hackers del Talento lo que buscamos es mostrarle al mundo latino la necesidad imperiosa de aprovechar las personas de talento humano para humanizar las empresas, ser una región reconocida por la competitividad y la calidad del talento. Y otro de los puntos clave son los valores atados a ese propósito de construir país. Los valores de una organización o la cultura de la organización es lo que sostiene la estrategia y es clave poder llegar o poder potencializar esos recursos que tú tienes en una organización a todo nivel. Con este programa de Liderando mi Carrera, nosotros hemos llegado a todos los niveles de la organización, generando conversaciones o no utilizando, pero trabajando uno a uno, trabajando muy de cerca con nuestros líderes para que ellos sean quienes primero hagan esa conexión entre potencializar cada uno de los recursos que tienen a su cargo para poder lograr esos objetivos de la organización y poder apuntarle a ese propósito superior que es la construcción de país. Entonces, cuando tú como líder vas con esa premisa clara y generas una conversación con las personas que tú llamas base o las personas que están abajo en el primer nivel de organización y generas una conversación o discusión genuina de la importancia de que tú como individuo te encuentres y te desarrolles en esta organización y alinees tu propósito de vida con el propósito de la organización, pues digamos que el terreno está dado para que tú puedas capitalizar y potencializar o que se traduce en resultados y en productividad para la organización. Yo no sé si te contesté la pregunta. ¿Qué rol juegan los líderes? ¿Cómo se trabaja con ellos? Pero sabes, Ricardo, yo pienso que ahí el trabajo con los líderes es muy importante y es cómo hacer que esos líderes realmente sean líderes. No estamos hablando de gerentes, estamos hablando de líderes. ¿Cómo hacer para que esos líderes encuentren su espacio, se reconozcan y se acepten, se desarrollen y además sean genuinamente líderes en el campo, ¿sí? En la relación con los otros y establezcan esas relaciones de confianza que les va a permitir enganchar a todos los empleados de la organización y alinearlos a ese propósito común. Si tú no logras que esos líderes sean genuinos y se comuniquen y construyan relaciones de confianza con sus contribuidores individuales, pues eso no pasa, o sea, no se logran los objetivos de compañía y tampoco logramos ese propósito superior que queremos en las organizaciones. Yo creo que la clave está en el relacionamiento, en cómo humanizamos esas organizaciones. Alejandra tiene una gran humildad, así que no me iba a contar esto, pero investigando lo encontré. Felicitaciones por ese reconocimiento. Algo que no te conté es que este año ha sido maravilloso para mí, pues yo regresé a Colombia en octubre, pero digamos que he podido poner al servicio lo que yo sé, lo que yo soy, al servicio de los otros, de la organización y de mi gente. Y creo que algo muy bonito que me pasó es que este año fui reconocida internacionalmente por eso que yo soy y por eso que yo he hecho. Y es que el Global Trade Chamber tiene base en Estados Unidos. El Global Trade Chamber me reconoció como una de las 100 mujeres más exitosas en los negocios y ese reconocimiento pues lo dieron en Londres y yo fui pues con mi support system que es mi familia, mi esposo, mi mamá, mis sobrinos y mi hermana y su familia pues a recibir ese reconocimiento y yo creo que fue un reconocimiento a ellos también que me han apoyado a mí durante toda mi carrera profesional. Entonces pues fue muy chévere y di una charla también allí y hablé pues mi charla se llamaba The Power of Being Me y habla de ese consejo que yo doy y es que uno tiene que ser uno tiene que reconocer cuáles son esas fortalezas que uno tiene y ponerlas al servicio de ese propósito y adicionalmente uno tiene que establecer esas relaciones de confianza que son el apalancamiento para que uno pueda lograr lo que quiere lograr en la vida, lograr el propósito.
Para ir cerrando el episodio, un par de consejos. El mejor consejo que yo he dado es sé siempre tú, sé genuino para que puedas hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Es poner este corazón en todo lo que tú haces. Y el mejor consejo que me han dado es ser persistente en lo que quiero y tener claro para qué quiero lograr eso que quiero lograr. Este episodio con Alejandra Castaño, vicepresidente de Gente, Cultura y Servicios de Sierracol Energy, una reflexión muy interesante. Me deja varios hacks. Acá vienen los 3 principales. El primero, el éxito de talento humano está en crear relaciones de confianza y en fomentar que otros líderes también lo hagan. 2, la proactividad. Enseñarle a las personas a sentirse parte de la solución. Mostrarles que ellos pueden crear y ejecutar, pues acelera el crecimiento de la empresa y el talento. Y por último, persistir siempre ayuda. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento y ojalá los vea en la Academia Hackers del Talento América Latina 2023.